Antes de iniciar, diputado presidente, quisiera una moción de ilustración. Sería tan amable de dar a conocer el pronunciamiento que hizo el Partido Revolucionario Institucional en apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Se pide a la Secretaría pueda atender esta moción de ilustración. ¿Podría? Se le solicita al orador que pide esta moción de ilustración que nos permita el documento porque no lo tenemos. Me ha presentado usted una hoja en blanco. Es que no hay ningún pronunciamiento. ¿Me podría ahora la presidencia otorgar una segunda moción de ilustración sobre el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes? Esta presidencia no cuenta con el posicionamiento, si usted lo tiene. Mismo caso anterior, es una hoja en blanco. Este es el posicionamiento de apoyo a los hermanos y hermanas migrantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Cero, nada, en blanco. El lunes que di una conferencia de prensa, yo comentaba que el día de hoy el debate creo que no se daría, porque no doy crédito que haya algún grupo parlamentario que no cierre filas en defensa de nuestros hermanos y hermanas migrantes, que se fueron en contra de su voluntad durante las décadas de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN a buscar una oportunidad en los Estados Unidos, porque en su tierra les había sido negada. Y esas personas migrantes, que hoy son 38 millones, de los cuales 27 ya nacieron en Estados Unidos, y de esos 7 ya tienen regularizada su situación migratoria. Hay 4 que están esperando que se abra una ventanilla. Y lo menos que esta soberanía debería plantear es el respaldo absoluto al respeto a sus derechos humanos. En cambio, se ha tomado la declaración de un gobierno extranjero para golpear a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que efectivamente planteó de manera muy clara que se hicieran llegar mensajes a los congresistas estadounidenses respecto al impuesto de 3.5% en las remesas. Y se ha hecho una campaña de linchamiento mediático brutal diciendo que la compañera presidenta es responsable de los sucesos que se dieron el fin de semana, particularmente en Los Ángeles, por la presencia de la Guardia Nacional en las redadas en contra de personas migrantes, que pagan sus impuestos, que aportan a la riqueza del vecino país, que la imposición de un impuesto a las remesas de 3.5% sería una doble tributación porque ellos ya pagan impuestos correspondientes, y que además una comisión plural de senadores y senadoras estuvo en 2 ocasiones en los Estados Unidos buscando que este impuesto se fuera atrás. En vez de seguir en una posición de defensa de la patria, de defensa de los intereses nacionales, los legisladores de la oposición, particularmente del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, se han dedicado a usar las declaraciones de un gobierno extranjero que son insostenibles, que son absolutamente injustas, que no corresponden a lo que ha sucedido en las últimas semanas. Pareciera que a la oposición lo que le interesa es que le vaya mal al país, que le vaya mal a nuestro gobierno. No entienden, no quieren entender que los ataques a Claudia Sheinbaum Pardo no son ataques personales, son ataques a la jefa del Estado mexicano, son ataques a su presidenta de la República y a mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su racismo y su clasismo feroz, también han usado la elección
del 1 de junio para denostar hasta el hartazgo a Hugo Aguilar, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así lo decidió el pueblo de México con su voto universal, secreto y directo, abriendo un nuevo camino para la humanidad, por más que les disguste, para que las personas juzgadoras sean elegidas de manera democrática. Y de igual manera han enderezado una campaña de denuestos hacia mi persona que no es relevante en el plano personal, sino que es por mi condición de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de esta comisión permanente. ¿Cómo puede un grupo parlamentario que tiene un lugar en esta honorable asamblea estar en contra de los intereses del pueblo y de los intereses de la patria? ¿Cómo puede un grupo parlamentario, por opositor que sea, utilizar de manera sesgada y canalla argumentos de la OEA, de gobiernos extranjeros, de funcionarios de otros gobiernos del mundo para estar golpeando a nuestro gobierno y darle la espalda a nuestro pueblo? Se los dije en aquel lejano 2009 cuando fui legislador por primera vez. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No hay la menor empatía al sufrimiento, al dolor, a la persecución, al racismo, al atropello de que están siendo objeto nuestros hermanos y hermanas migrantes. Compasión es ponerse en los zapatos de la persona que está sufriendo. Y la oposición no solo no tiene compasión alguna con su pueblo y con su pueblo allende las fronteras, sino utiliza todo el tiempo ese tipo de situaciones para estar golpeando a nuestro gobierno. Que haya diferencias entre nuestro movimiento y la oposición es entendible, pero que haya diferencias en un momento tan delicado de las relaciones de nuestro país con Estados Unidos, que siempre han sido difíciles, es verdaderamente execrable. Sostengo que la oposición del siglo XXI en México es legítima heredera de Juan Nepomuceno Almonte, quien a pesar de ser hijo de Morelos, se fue a Europa a traer un príncipe extranjero, nada menos que contra el mejor presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García. Sostengo que la oposición quisieran ser tataranietos de Maximiliano, quien junto con Miramón y Mejía, que también son sus influencias, fueron pasados por las armas porque eso establecía la ley en el siglo XVIII a los traidores a la patria. Sostengo que la oposición, incluido el PRI, surgido de la revolución, se encuentra hoy absolutamente representado por Porfirio Díaz y su dictadura. Hoy pueden hablar con absoluta libertad, criticar, denostar, mentir, tergiversar, intrigar, agredir físicamente a compañeros y compañeras del movimiento impunemente, y no paran en su labor de intriga, de denuestro, de maniobra, de búsqueda de que le vaya mal al gobierno que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque no les importa que le vaya mal al país y al pueblo de México. Por eso es que en 2024 nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo casi el 60% de los votos, 36 millones de votos. Y por eso es que en la elección del 1 de junio se quedaron fuera de todo, porque partidos que deberían promover el voto y que su vida está sustentada en el voto del electorado, llamaron a no votar, llamaron a no participar, le dieron nuevamente la espalda al pueblo de México en una coyuntura importantísima. Están volteando a otros países del mundo a ver ejemplos, cuando es aquí donde se está construyendo la democracia, cuando es aquí cuando hay un mayor nivel de politización del pueblo. Que quede claro
que se oiga bien y se oiga lejos. El pueblo de México apoya a su presidenta, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida al líder más importante que tiene el país, que es el pueblo de México, politizado, consciente, en pie de lucha, solidario con sus hermanos y hermanas migrantes allende la frontera, no como la oposición, traidora al pueblo, contraria a los intereses, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Son legítimos herederos de la parte más oscura de la historia del país, de los conservadores, de las dictaduras, de los vendepatrias, de los entreguistas, de los rematadores del patrimonio nacional. Aguanten los argumentos, dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Aprendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Aprendan, nuestro movimiento tiene el respaldo del pueblo. Aprendan, seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Larga vida a los hermanos y hermanas migrantes allende la frontera. Larga vida a quienes alzan su voz para exigir respeto a su dignidad como seres humanos. Larga vida a nuestro movimiento y larga vida al rebelde y redento pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Aquí está su posicionamiento. Para presentar una moción de orden, presidente. Adelante, un minuto. Gracias, presidente. Rogándole que efectivamente sea una moción de orden. En nuestra interpretación de este reglamento, es decir, reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, no había lugar para que el grupo mayoritario hiciera uso de la palabra dos veces. Primera, para introducir el tema, como ahora ocurrió, y segunda, cuando llegue el turno. Aquí lo increíble es que basan la decisión en el artículo 5, que establece que la interpretación del acuerdo está a cargo de la mesa directiva, y en una fracción 7 del 39. Queremos dejar constancia, presidente, del abuso de poder, que quien interpreta el reglamento en su beneficio sea quien después hace uso de la palabra, y que además un grupo mayoritario haga uso de la palabra el doble de tiempo que cualquier otro grupo. Y tercero, que se venga aquí a faltar a la verdad, porque fuimos convocados, presidente, a fijar nuestra posición, y como lo van a escuchar, vamos a ser profunda y absolutamente solidarias y solidarios con las hermanas y hermanos migrantes que están padeciendo estas políticas del gobierno estadounidense. No aceptamos los señalamientos, concluyo, presidente, no aceptamos los señalamientos y pedimos que quede constancia de este abuso de poder. Quien interpreta, interpreta en su beneficio. Ya nos darán a nosotros el uso de la voz y fijaremos nuestra posición de solidaridad con nuestras paisanas y paisanos. Es cuanto, presidente. Antes de atender su solicitud, diputado Godoy, quiero hacer la aclaración a la Asamblea que este tema que usted plantea se debatió en el seno de la mesa directiva, atendiendo a razones de proporcionalidad, de equidad y de pluralidad. Efectivamente, estarán representados todos los grupos parlamentarios y la regla de equidad también está ajustada. Incluso se hizo un análisis y debate matemático sobre los posibles escenarios para presentar posturas en el debate de asuntos aquí en la Comisión Permanente. Fue aprobado por la mayoría en la mesa directiva y se dio cuenta del mismo antes de que iniciara el debate. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Presidente, moción de orden también en el mismo sentido. Adelante, un minuto, pidiéndole también que sea efectivamente una moción de orden. Sí, sin duda
nosotros defendemos la idea de que todos participemos en los debates. Eso tiene que ser así, debemos de ser incluyentes. Pero el artículo 5 del reglamento aprobado deja claramente definido a quién le corresponde la interpretación de este acuerdo, que se refirieron hace un momento, y eso es a la mesa directiva. Me parece, por lo tanto, que el senador Gerardo Fernández Noroña pues no faltó en nada a este acuerdo, no fue decisión de él, sino fue decisión de la mesa directiva, de la comisión permanente, la que resolvió esto. Por lo tanto, busquemos la inclusión de todos, pero tiene que ser proporcional. Eso es una vieja regla desde que nosotros éramos oposición. Muchas gracias. Gracias, diputado Leonel Godoy. Senador Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente, para plantearle una moción de información. Efectivamente, el acuerdo se tomó en el seno de la mesa directiva atendiendo… Permítame. Perdón. ¿Una moción de De información? información, sí, presidente. De ilustración. De ilustración. Gracias. Adelante, un minuto también, pidiéndole que sea… Gracias. así. Efectivamente, el acuerdo se tomó en el seno de la comisión y posteriormente se votó en este pleno. El acuerdo establecía que el grupo que introduce el tema de la agenda política tiene un espacio para la introducción y posteriormente el turno que le corresponde en la exposición o en los planteamientos que hace cada grupo. Mi solicitud, presidente, es que en el transcurso de la sesión pueda rescatarse el acuerdo y dársele lectura en cualquier momento de la sesión. Gracias. Esta presidencia ha aclarado ya suficientemente el tema. Continuamos con el… no lo había visto, diputado Moreira. Adelante. ¿Con qué objeto? Moción de orden también, presidente. Y me Adelante, ajusto al también minuto. pidiéndole. Insisto yo que estamos viviendo momentos difíciles. Sobre su cabeza dice la patria es primero. Y que acá, entre compañeros, utilizar ciertos adjetivos no ayudan para eso. Pero bueno, ustedes marcan el tono del debate y ustedes, su partido, tienen la presidencia de la República y por tanto la jefatura del Estado mexicano. Poco ayuda a esa jefatura lo que aquí luego se debate. Yo insisto, igual que el señor senador Anaya, que el artículo 39, en la fracción que ya se habló, dice presentación del tema de la agenda política. Creo que, señor presidente, se está entrando por la puerta de atrás, como otras veces he señalado, no para presentar un tema, sino se está haciendo ya un debate. Si a estas vamos, pues no sé dónde vamos a llegar. Yo espero, presidente, y hago votos, porque aquí saquemos buenas conclusiones para los migrantes mexicanos y no denostaciones que entre connacionales no se valen. No aceptamos en ningún momento esa palabra falaz y acusatoria de traidores, porque eso lo podemos demostrar que no lo somos en cualquier campo. Gracias, presidente. Gracias. Senador Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de ilustración que, como se conoce, se da lectura y luego haré un comentario dentro del minuto por la moción de orden. Sería sobre la lectura del artículo 39, fracción séptima de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. Se consta de la moción, pido a la Secretaría de lectura al artículo invocado por el senador Noroña. 39, fracción séptima. Artículo 39. Las legisladoras y los legisladores harán uso de la palabra en tribuna previa autorización de la presidencia. De acuerdo con el orden del día, para los siguientes efectos, se deberán sujetar a los tiempos que para cada caso se indica. Fracción séptima. Presentación del tema de la agenda política en el tiempo que la presidencia destine para ello. ¿Es cuánto? Un minuto, senador Noroña. Sí, seguramente menos. Como se puede ver, el reglamento le da a la presidencia la facultad de determinar el tiempo. En la mesa directiva discutimos el tema
y acordamos que se mantendría el formato que se ha venido utilizando en la comisión permanente para que no fuera discrecional. 10 minutos al grupo parlamentario que fija la agenda, que propuso la agenda política, y luego 10 minutos en condiciones de igualdad a todos los grupos parlamentarios. No hay ningún manejo discrecional ni hay ningún manejo discrecional. Senador Anaya, ¿con qué objeto? Alusiones personales, presidente. El senador Moreira me aludió. Es correcto. Tiene un minuto. Gracias. De manera breve, porque no es nuestro interés alargar este debate sobre la forma, ya tendremos oportunidad de fijar posición. Yo celebro que hayan leído la fracción 7 del 39. Lo que dice es presentación del tema de la agenda política en el tiempo que la presidencia destine para ello. Y lo que yo quiero subrayar es el abuso de poder, porque en ninguna parte dice que tenga que ser del grupo parlamentario mayoritario, en ninguna parte dice que hasta por 10 minutos, y quien interpretó no solo se otorgó el uso de la voz, sino que lejos de presentar el tema, abrió dando el debate, agrediendo a quienes ni siquiera hemos tenido todavía oportunidad de fijar nuestra posición. Entonces, si lo que queremos aquí es tener un debate de altura, civilizado, que le sirva a las y a los migrantes que están pagando la factura de errores que a ellos no les corresponden, pues me parece que arrancamos con el pie izquierdo y que quede constancia de ello. Eso se llama abuso de poder. Bien, ha sido suficientemente aclarado el tema. Arrancamos con el debate. Tiene el uso de la palabra. Senador, ¿me solicitó la palabra? ¿Con qué objeto? Por alusiones personales reiteradas. Adelante, un minuto. Yo no he abusado de nada, fue un acuerdo de la mesa directiva, pero además en el numeral 5 del artículo 32 dice claramente que el grupo parlamentario que inscribió el tema es quien hace la presentación. Entonces, se está queriendo descalificar mi intervención, que es a nombre del grupo parlamentario y que me vine a mi escaño para hacer el posicionamiento. Ellos tienen 10 minutos para responder a lo que dije, que lo sostengo palabra por palabra. Yo no les falté al respeto, fui muy claro en los señalamientos, fui muy claro en lo que desde mi punto de vista representan, y yo no hice ni siquiera expresiones escatológicas, ni me considero especialista en flotación. Lo único que hice fue presentar mi intervención. Diputado Moreira, antes de darle la palabra a usted, y veo que también la solicita el senador Anaya y también el senador Añorbe. Estamos debatiendo un formato, ha habido mociones sobre el formato. Yo les pido que si sus intervenciones son sobre ese tema, por favor se circunscriban a ello. De otra forma estaríamos ya entrando al debate y no hemos ni siquiera iniciado con el segundo orador. Entonces, pidiéndole, diputado Moreira, ¿con qué objeto? La alusión que hizo hacia nosotros, que es reiterada. Adelante, un minuto. Se lo agradezco. Nosotros rechazamos las acusaciones que hicieron acá, y entre mexicanos no son buenas. Pero si quieren saber quién ha traicionado a la patria, es el régimen. En tiempos de Peña Nieto se dedicaban cerca de 1,000 millones de pesos al apoyo consular. Hoy apenas la mitad. Eso es abandonar a los migrantes. Eso es traicionarlos. Y traicionarlos también es no tener una buena diplomacia. Eso es traicionarlos. Esperemos para discutir, señor presidente, y le agradezco su tolerancia.